Vamos a estudiar acerca de la carta de Romanos. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Hemos estado estudiando una serie del libro de Romanos donde el tema principal o el tema general es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos habla en este libro acerca de el plan que Dios tenía preparado para salvar al mundo. Cómo Dios otorga ese plan a las personas para que las personas puedan adquirir algo que de otra manera no pudieran tener. Y hoy lo que vamos a ver en este momento es, en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20, es nadie es justo. Nadie es justo. Recuerden lo que está pasando desde los versos anteriores. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos en la primera parte del capítulo 3. ¿Van a pasar los niños a la clase? ¿Quieres ir a la clase, Antonio? Sí, me pasen a la clase. Listo. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Les decía lo que decían los versos anteriores. Hermano, ahorita nos dirige entonces en el himno de invitación. ¿Está bien? Gracias. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20, nos va a dar como conclusión todo lo que ha estado bien. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 nos decía, hey, la gente sin Cristo está perdida, la gente sin Cristo, la gente sin una Biblia, la gente que no está cerca de Dios, está perdida y necesita un Salvador. Luego en el capítulo 2 también nos insiste en que la gente religiosa, la gente que está dentro de la iglesia, pero que busca a Dios a su manera, también necesita de un Salvador. Y luego, mientras los judíos volteaban a Pablo y le decían, sí, cierto, Pablo, ellos necesitan un Salvador, sí, cierto, Pablo, los que están en otras denominaciones necesitan un Salvador. Pablo voltea a los judíos y les dice, los judíos también necesitan de un Salvador. Y entonces llega a la conclusión en el capítulo 3, versículos del 9 en delante, nadie es justo. Nadie puede por sí mismo llegar a alcanzar la salvación. Nadie puede hacer nada por encontrar esa salvación porque es algo imposible para el hombre. El hombre por sí mismo puede hacer cosas buenas, es cierto. Puede dar ayuda a alguien, puede darle de comer a alguien que lo necesita, puede tener buenas intenciones en sus acciones, pero no lo hace salvo. No lo hace salvo porque la mayor parte de las veces todos de una o de otra manera cometemos errores y aun cuando estamos ayudando a veces lo hacemos para nuestra propia vanagloria. Entonces, al hacerlo para nuestra honra, ese servicio o esa acción ya no tiene ningún valor. Cada uno de nosotros ya hemos aprendido que las buenas obras son todas las cosas que hacemos que le dan la gloria a Dios. Eso es una buena obra. No se trata simplemente de ayudar, sino cuando ayudamos y la gente voltea a ver a Dios, entonces es una obra que vale la pena hacer. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Hey, todos están perdidos, no hay nadie justo porque no hay nadie que quiera hacer lo bueno, porque no hay nadie que busque a Dios. A través de este sermón pretendo que reconozcamos la necesidad que todos tenemos del Evangelio y de reconocer a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Esa es la intención al final del día, que todos reconozcamos que la salvación que tengo no es por algo que yo hice, que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, que yo forzosamente necesito a alguien que me salve y este es Cristo. Y es a través de su evangelio. No hay nada más que yo tenga que hacer. No tengo que hacer una manda, no tengo que caminar kilómetros descalzo, ni tengo que flagelar mi cuerpo, ni tengo que regalar todo lo que tengo para poder ser salvo, sino más que una sola cosa, creer en Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer. Es lo que Jesús comienza su ministerio, por ejemplo, allá en Marcos capítulo 1, versículo 16, y es con lo que Jesús les dice en la gran comisión en Mateo capítulo 28, qué es lo que la gente tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Ir y predicar el evangelio, les dice Jesús en Marcos 1, 16. Les dice que cuando Jesús comenzó a predicar, les predicaba, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Cuando él termina y les da la gran comisión, les dice, prediquen el evangelio y el que se arrepienta y crea será entonces salvo.
La clave o lo que nosotros tenemos que entender es que solo Cristo puede salvarnos. Que no hay nada porque por nuestros propios méritos podamos alcanzar. Que no hay nada que nosotros podamos hacer. Este verso nos dice que todos los que viven como si Dios no existiera están condenados, es decir, son culpables. Todos los que viven haciendo el bien como a ellos les parece están condenados, es decir, son culpables. El pueblo escogido de Dios se descarrió, por lo tanto, está condenado, es culpable. Todos hemos violado la ley de Dios en muchas ocasiones y todos somos culpables. A veces no tenemos idea de lo malo que somos y no nos soportamos que alguien nos diga que somos malos. Y esto es lo que siempre pasa. Cuando al judío se le dice, hey, judío, estás mal, vimos en la clase pasada, empieza a poner excusas. Entonces, ¿para qué sirvió ser judío? Entonces, ¿para qué sirve que tenga la ley? Entonces, ¿para qué sirve que esté haciendo todas estas cosas? Siempre vamos a intentar justificarnos porque no nos gusta vernos mal. Cuando alguien nos dice, estás mal, es algo que no toleramos, es algo que no nos gusta escuchar, pero es algo que es necesario. Darnos cuenta que estamos mal y que necesitamos comenzar una nueva vida es importante en la vida de todas las personas y es un parteaguas. Es necesario comenzar con esta verdad, dolorosa verdad, pero es necesario que empecemos por ahí. El Evangelio, una vez más, yendo a Marcos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio no es simplemente creer que Cristo es el Salvador, sino que lleva una premisa y dice, arrepéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse es en aquel momento en el cual nos damos cuenta que lo que hemos estado haciendo está mal y que necesitamos cambiarlo. Arrepentirse, lo hemos visto ya, es como ir caminando por un camino y darnos cuenta que estábamos equivocados, es voltear en el camino y agarrar un rumbo totalmente diferente. Alguien preguntaba durante la semana y decía, si yo cometo un pecado y me arrepiento, ¿soy perdonado? ¿Sí? Y si vuelvo a cometer ese pecado y me vuelvo a arrepentir, ¿soy perdonado? Y si vuelvo a cometer ese pecado y me vuelvo a arrepentir, ¿soy perdonado? Es decir, todas las veces que pueda cometer o que cometa ese pecado y me arrepienta, Dios siempre me va a perdonar. Una vez más, es que la clave es la parte del arrepentimiento. El arrepentimiento no es llegar a un punto y decir, ay, estoy mal y seguir por ese camino. El arrepentimiento es llegar a un punto de reconocer que está mal y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es vivir por otro lado que no habíamos estado viviendo. Es dejar de hacer aquellas cosas. Por eso a veces es doloroso el Evangelio, porque la palabra de Dios siempre nos confronta. Casi siempre que leamos en la Biblia, casi siempre vamos a encontrar algo en contra de nosotros. Y nos va a decir, estás haciendo mal esto, necesitas transformar aquello, necesitas cambiar lo otro. Y a veces, y casi nunca nos va a gustar. Casi nunca nos va a gustar. Siempre estaremos intentando sacarle la vuelta. Y si la Biblia dice que no debemos de hacer una cosa, pues intentaremos hacerla por otro lado, a veces buscando, como luego se le llama en la abogacía, algunos huecos legales para poder hacerlo sin que parezca que está tan mal. ¿Sí? Voy a mentir, pero esta le voy a llamar una mentirita blanca, así no está tan mala, ¿cierto? Voy a robar, pero nada más voy a robar poquito, nada más voy a robar cuando tengo hambre, nada más voy a robar cuando lo necesito, y entonces Dios me va a entender. Y justificamos de esta manera los males que estamos haciendo, pero no nos queremos dar cuenta del énfasis que Pablo está dando aquí. Todos pecamos cuando mentimos, todos pecamos cuando hacemos las cosas mal. ¿Recuerdan ustedes allá en Romanos, en el capítulo 2? En el capítulo 1, versículos del 28 al 32, Pablo nos da una lista de pecados. El hombre se pervirtió sus cuerpos porque dejó a Dios, pervirtió su oración, pervirtió su cuerpo y luego pervirtió la sociedad. Y ahí encontramos una lista de cosas que nos hacen malos, que nos hacen dignos de muerte, y a veces cosas bien simples, ¿no? Como la avaricia, como la envidia, como las peleas, como al haber engañado a alguien, como murmurar de alguien. ¿Quién no ha murmurado de alguien? Como ser soberbio, ser altivo, como haber desobedecido a los padres. Entonces nos damos cuenta
que no solamente se trataba de matar a alguien, sino que desde el hecho de que desobedecía a mi papá, desobedecía a mi mamá, ya estoy en contra de la ley de Dios. Dice esos versos al terminar, que todos estos, todos los que practican estas cosas son dignos de muerte. Entonces, confrontarnos por lo que Pablo nos está diciendo es una forma cruda de ver la realidad, pero es la forma en que la salvación va a deslumbrar de una forma más asombrosa. Pablo les dice, hey, han estado haciendo males y son unos pecadores y están condenados. Pero es donde va a introducir a Cristo como el Salvador y entonces, entre más oscuro esté, más va a brillar la luz de Cristo. Para esto lo está haciendo porque estaba preparando la mente de las personas. Si ellos no son capaces de reconocer que necesitan un Salvador, por más veces que les presentemos a Cristo, nunca se van a acercar a Él. Si le decimos a la gente que venga a Cristo, aunque se lo gritemos y aunque se lo pongamos de la forma más bonita, diciéndoles que Cristo es el Salvador y diciéndoles que Cristo tiene cosas buenas para ellos, no se van a acercar. La gente no se acerca a Cristo porque no cree que necesite de Cristo. La gente muchas veces no quiere venir a Cristo, no quiere tener una relación con Cristo porque no ve necesario darle de su tiempo al Salvador. Y es lo que Pablo está previniendo. Los judíos no creían que necesitaban un Salvador. La gente que está sin Dios, alejado de cualquier iglesia, no cree que necesite un Salvador. Ellos creen que viven bien. Ellos creen que están haciendo las cosas bien. Es más, creen que están mejor que muchos religiosos. La gente que está en la iglesia a veces viviendo bajo sus propias reglas no cree que necesite hacer más. Entonces Pablo les dice, hey, miren, esta es la realidad. Todos estamos perdidos. La pura verdad es que todos nos equivocamos, todos fallamos, todos de una u otra manera cometemos un pecado, transgredimos la ley de Dios. Cuando reconocemos eso decimos, es cierto, yo soy un pecador. Es difícil. Siempre platico que hubo un momento en el cual en la iglesia, allá en Monclova, dijeron, a ver, pasen al frente los que esta semana pecaron. ¿Cuántos creen ustedes que pasaron? ¿Uno? ¿Dos? Había como 100, 200 personas allí. ¿Saben cuántos pasaron? Ninguno. ¿Por qué no pasó ninguno? Porque nos da vergüenza. ¿Cómo voy a demostrar que me equivoco? ¿Cómo voy a aceptar que no estoy siendo perfecto, que no estoy haciendo las cosas bien? Hay veces que es necesario, como lo está haciendo Pablo, quitar el orgullo, quitar todo aquello que nos envanece para presentarnos ante Dios limpios, sin ninguna, ¿cómo lo podemos decir? Sin ninguna barrera, sin ninguna cosa que nos estorbe y nos deje ver tal cual somos. Es lo que la Biblia nos va a enseñar. ¿Quiénes somos en realidad? No quién crees tú que eres. ¿Recuerdan el judío? El judío decía, yo tengo la ley. El judío se enorgullecía y decía, yo soy judío, yo soy el pueblo de Dios. El judío decía, yo hago las cosas bien, yo sé distinguir, yo soy un gran teólogo, yo sé griego, vamos a pensarlo así, es más, yo me sé la Torá de memoria. Y Pablo les dice, pero no importa. No importa, porque no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, sino estás haciendo como tú crees que debes de hacerlo. Pablo nos muestra, y cuando estudiamos esta carta, hermanos, debemos nosotros de transformar nuestro corazón en un corazón humilde. A través de esta carta, no nos queda a nosotros más que decir, wow, he sido tan malo y no me merezco nada de lo que tengo. No me merezco ser cristiano, no me merezco la salvación, no me merezco poder estar predicando, porque fíjate lo que soy, fíjate cómo he estado viviendo, fíjate cómo me estoy equivocando. Qué gran privilegio. Cuando la humildad llega a nuestras vidas a través de estas palabras, cuando quitamos la arrogancia y vemos como un privilegio ser cristiano, lo vivimos con pasión, lo vivimos con amor, lo vivimos con entrega, lo apreciamos mucho más. Porque entendemos y decimos, he vivido tan mal,
y necesito ser cambiado. Y no me había dado cuenta. Aceptar a Cristo en tu corazón no significa nada si no hay arrepentimiento y si no crees verdaderamente lo que en la Biblia encuentras. Aceptar a Cristo en tu corazón no es nada más venir un día a la iglesia y levantar la mano y decir yo creo. Es necesario que reconozcas que has estado pecando y que necesitas ser transformado. Es necesario que reconozcas que no hay justo, que tú no eres justo y que tú necesitas de salvación. Pablo nos enseña que hay que aprender o tenemos que reconocer que nos hemos estado equivocando, que hemos estado haciendo las cosas mal. Dice el verso 9 al verso 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Continúe conmigo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Adentrándonos en el tema, todo esto era la introducción, adentrándonos en el tema y habiendo visto ya el contexto. ¿Qué es el pecado? Y en estos versos, comenzando desde el verso 10, tomando en el verso 10 como nuestro título, nadie es justo. ¿Por qué nadie es justo? Porque todos estamos bajo pecado. ¿Y qué hace el pecado en la vida de las personas? Bueno, el pecado daña nuestra capacidad de razonamiento. No nos deja pensar. Este verso 11 dice, no hay quien entienda. El pecado es algo que nos ha contaminado, que a veces ya ni nos damos cuenta que es pecado. Aunque el pecado no es un accidente en la vida de las personas, sino que es algo, una decisión que cada quien tomó, llega a convertirse en un estado en el cual nos adentramos y no nos dimos cuenta. Me recuerda mucho siempre lo que dice Mateo capítulo 5, allá cuando habla en el Sermón del Monte. Siempre Jesús les dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Oíste que fue dicho, ojo por ojo. Oíste que fue dicho muchas cosas. Pero Jesús les dice, pero yo vengo a decirles lo que Dios realmente quería decir cuando dijo esas cosas. Y es donde se transforma todo. Cuando dijo, no matarás, pero yo ahora digo, dice Jesús, que cualquiera que llame fatuo a su hermano, que cualquiera que se enoje con su hermano, que cualquiera que insulte a su hermano ya es un homicida. Entonces nos hace decir, wow, ¿cuántas veces he sido homicida? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Lo que Dios quería decir es que fuéramos vengativos en esos versos, ya lo hemos platicado. Que el que te la hace, te la paga. Lo que Dios quería mostrar en esos versos es justicia. Lo que Dios quería mostrar en esos versos era amor. Era que dijera, yo no le voy a hacer daño a él porque ese daño me lo voy a merecer yo. Pero el hombre lo corrompió, le cambió el sentido a las cosas y lo hizo malo. Y empezó a decir, hey, Dios me da la oportunidad de tumbarte el diente que tú me tumbaste. Dios me da la oportunidad de cortarte el brazo que tú me cortaste. Dios me da la oportunidad de vengarme del mal que tú me hiciste. Pero nos olvidamos de lo que Dios realmente quería decir. Muchas veces corrompemos la palabra. Muchas veces cambiamos la palabra y no nos damos cuenta del pecado que está morando en nosotros. Muchas veces queremos culpar a la casualidad, pero la verdad es que hemos estado dañando nuestro razonamiento, que pecamos creyendo que estamos haciendo cosas buenas.
que no estamos atentos a buscar lo que Dios nos dice y nos envolvemos en nuestras propias ideas. Nosotros creemos que somos gente buena, ¿cierto? No nos consideramos nadie malo. ¿Alguno de ustedes se considera una persona mala? ¿Una persona perversa? Pero la realidad es que somos personas malas que intentan hacer cosas buenas. Pero a veces nosotros creemos que somos gente buena que a veces hacemos cosas malas. Fíjense en este contraste. Nosotros creemos que somos gente buena que a veces hacemos cosas malas. Pero la realidad es que nosotros somos personas malas que a veces hacemos cosas buenas. Y las cosas que hacemos buenas son por parte de Dios. Como humanos, tenemos la tendencia de hacer las cosas mal. Y no lo digo yo, recuerden ustedes lo que dice Génesis capítulo 6 y describe allí cosas sobre el diluvio y en esas habla por qué Dios quiso destruir la tierra. Porque los pensamientos del hombre eran de continuo el mal desde su juventud. Siempre habrá algo que queremos hacer mal. En la escuela queremos copiar, ¿cierto? Si tenemos la oportunidad de hacer trampa en el examen, buscamos a veces hacerla porque no hemos estudiado. O en el trabajo, o en nuestras vidas diarias. Muchas veces estamos pensando en hacer las cosas mal, porque el pecado nos tiene aprisionados y nos hace a su antojo. Es hasta que llega Cristo que nos liberta. Un incrédulo nunca podrá ver que necesita de Cristo, nunca podrá verse como un pecador porque el pecado lo tiene aprisionado. Cada vez que pecas, lo haces creyendo que es bajo tu propia libertad, pero no te das cuenta que el pecado, que eres un esclavo del pecado. Estamos infectados por el pecado. Las cosas que hacemos muchas veces las hacemos por un principio pecaminoso. Muchas veces nosotros estamos intentando hacernos el mal. Pablo se dirige a sí mismo y dice, yo también estoy bajo pecado. Todos tenemos un problema legal ante Dios. Analícelo otra vez. ¿Te consideras una persona buena? Si pusiéramos a ti y pusiéramos a alguno de estos grandes personas perversas a un lado tuyo, pues tal vez es cierto, somos unas buenas personas. Si pones a tu lado a alguien muy malo y te comparas a lo mejor con aquel personaje llamado Jack el Destripador, o te comparas con aquel genocida que mató a muchas personas, dices, yo realmente soy bueno. Pero si te comparas con Jesús, ¿eres bueno todavía? Si te comparas con Cristo, que al final, según Efesios capítulo 4, nosotros esperamos alcanzar la estatura de Cristo. Es nuestro patrón a seguir, es nuestra meta. ¿Está cerca de ser como Cristo? ¿Está cerca de parecerte a Él? Y esto lo digo porque nos hace sentir bien compararnos con los malos. Decimos, yo no soy como aquel que falta a la iglesia. Yo no soy como aquel que no canta tan fuerte. Yo no soy como aquel que ni siquiera lee la Biblia. Yo soy mejor porque yo sí leo, porque yo sí voy, porque yo sí hago. Es que a veces tenemos estándares de comparación o siempre nos vamos a comparar con el que está más abajo de nosotros, porque eso nos hace sentir bien. Cuando nos comparamos con Cristo, es cuando entonces entramos al razonamiento y decimos, tengo mucho por hacer. Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que cambiar, tengo muchas cosas que transformar de mi vida. Pero mientras veamos para abajo, nunca lo entenderemos. Seremos esclavos del pecado y ni cuenta nos vamos a dar. Porque el entendimiento se fue de nuestra cabeza. Porque el entendimiento nos corrompió. Lo veíamos en semanas anteriores. ¿Cuáles? Nosotros vemos que el mundo va en decadencia. La música es peor, las películas son peor, las series son peor. ¿Cuál es la fórmula para que esto sea mejor? Solo hay una: Cristo. Según Romanos capítulo 1, versículos del 19 en delante, Dios los entregó a sus pasiones porque ellos no reconocieron a Dios como su Salvador. Ellos no reconocieron a Dios ni le dieron la gloria, sino que prefirieron las mentiras antes que la verdad y dejaron al Creador por las criaturas. Y entonces Dios los entregó a sus pasiones.
La gente se pervierte cuando se aleja de Dios, pero no se da cuenta. Él ya cree que está siendo más progresista, él cree que está siendo más evolucionado, él cree que está siendo libre, pero no hay entendimiento. No se da cuenta o no puede ver. Es como un velo que ellos tienen en sus ojos y no les deja ver lo perverso que son y que necesitan de este Salvador. Lo interesante es que no vamos a ser juzgados según nosotros creemos, sino que vamos a ser juzgados según la ley de Cristo, según Dios, según la relación que tengamos con Él. Por eso recuerdan ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las reglas que nos van a medir. En el día del juicio nos van a decir cuánto amaste a Dios y nos van a decir cuánto amaste a tu prójimo. Y en base a eso es que nosotros seremos medidos y es en base a eso que dictará si somos inocentes o si somos culpables. Por eso es necesario que esta verdad sea expresada para que nosotros podamos quitar eso de nuestras cabezas y podamos analizarnos conforme a Dios. ¿He amado realmente a Dios hoy como debía de amarlo? ¿He entregado todo de mí como pensando en que Dios se debe de llevar la honra y la gloria? He amado a Dios, vaya, me he entregado hoy con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Estoy amando a mi hermano, estoy amando a mi prójimo, estoy amando a aquel que me está dañando, a mi enemigo. Eso es lo que realmente va a importar. Siempre nos vamos a quedar cortos si lo vemos hacia nuestro parecer, porque nuestro sentido siempre será mezquino y egoísta. La intención de nosotros siempre será llevarnos el aplauso y aparentar que somos buenos. Pero vernos ante el espejo, tal y cual somos, a veces es una cruda realidad. Lo ponía en comparación la vez pasada y decía cómo vernos ante un espejo con filtros o maquillados o con una ropa bien bonita nos hace vernos guapos, nos hace vernos bonitas. Pero a veces vernos frente al espejo y quitarnos todos los filtros, quitarnos todo el maquillaje, quitarnos toda la ropa y vernos tal cual somos, a veces no estamos contentos con lo que vemos. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Nos quita todos los filtros, nos quita todas las cosas que nos estorban para ver exactamente lo que somos. Pero esto es para buscar hacer las cosas bien. No esperes o no pienses que Dios te va a juzgar conforme a tú crees. Entiende que Dios te va a juzgar conforme a Él cree, conforme a Él ha dicho, y que Él es el único que va a pautar o que va a decidir quién está bien y quién está mal. Todos estamos perdidos. Todos necesitamos de un Salvador. Y no importa si conoces de Dios, no importa si estás en alguna denominación, no importa si estás en la iglesia de Cristo, si tú no estás haciendo las cosas bien, estás perdido. Por medio del intelecto, nunca vamos a poder llegar a reconocer a Dios. Es Pablo que muestra a través de la Biblia y nos dice, hey, Dios es así. Esto es lo que verdaderamente es Dios. Por eso en el punto número 1, el pecado no nos deja razonar correctamente. El pecado nos dice que somos injustos, que no estamos bien, o la palabra de Dios nos dice que no estamos bien porque estamos bajo pecado y no podemos razonar. Este mismo texto, verso número 11, nos dice que nadie quiere hacer el bien. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos la gente no se está dando cuenta que el pecado distorsiona nuestros deseos. Por naturaleza, es irónico, pero por naturaleza amamos lo que deberíamos de aborrecer y aborrecemos lo que deberíamos de amar. A veces amamos lo que nos daña
A veces parece amor apache, porque todo lo que es bueno no lo queremos. Póngase en una dieta, por ejemplo, hace algunos días estaba en dieta y veía lo difícil que era, porque pareciera que todo lo que está rico, todo lo que sabe más sabroso, es todo lo que te hace mal. Y todo lo que no se ve a veces tan apetitoso, es lo que es bueno. Porque cosas malas son la coca, el café, las hamburguesas, las papas fritas, todas estas comidas que están llenas de aceite, llenas de cosas que no deberíamos de meter, de introducir a nuestro cuerpo. Y las cosas buenas son las verduras, el brócoli, a veces la lechuga, ah, aquellas cosas que no tienen sal o que no tienen tanta sal o que no tienen tanta azúcar. A veces amamos lo que nos hace daño. Amamos o nos gusta estar con aquello que no nos conviene estar. Y esto es porque el pecado distorsionó nuestros deseos. Y a veces nos tapamos de la gloria de Dios. La gente puede reconocer que Dios es bueno, pero no lo sigue porque prefiere estar en maldad. Dice Juan que la luz vino al mundo. ¿Y qué prefirió la gente? Prefirió las tinieblas antes que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué si las tinieblas dan miedo? ¿Por qué si las tinieblas dan inseguridad? ¿Por qué si las tinieblas pueden matarte? ¿Por qué prefieres las tinieblas? Porque nuestros deseos han sido distorsionados por el pecado. No queremos que destruya nuestra gloria, no queremos que sea destruido todas aquellas cosas en las cuales hemos confiado, para confiar solamente en Dios y para que solamente Dios se lleve la gloria haciendo el bien. Dios no busca otra cosa, no busca de una manera egoísta el salvarnos, sino busca de una forma amable hacernos el bien. Él quiere hacernos el bien. Todas las cosas que Él ha puesto en su palabra no son para otra cosa más que para que seamos buenas personas, para que vivamos en paz los unos con los otros, para que vivamos en paz con Dios, para que tengamos una buena relación. Pero ¿saben qué dice la mayoría de la gente? ¿Y saben qué decimos a veces nosotros? Yo no quiero. Se me fue de la mente la cita, aquella cita que dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, para que sepan por dónde andar. ¿Pero qué dijo el pueblo? No andaremos. Es irónico, pero esto es por causa del pecado. La gente prefiere hacerse daño antes que reconocer que necesita de Dios. Las religiones humanas son sectas que intentan salvarse llevándose la gloria a ellos mismos. Las sectas son aquellas religiones que el humano ha hecho, que el hombre ha hecho para no tener que hacer todo lo que Dios manda, sino hacer las cosas como a ellos les parece, y por eso no hay salvación en las sectas. Porque distorsionaron la verdad, es una teología defectuosa. La realidad es que nuestras propias fuerzas nunca podrán salvarnos porque el principio y el fin de la salvación dependen de Dios. Él se debe de llevar toda la gloria, por eso Él planeó todo. Y solamente Él es el que va a resplandecer en esta salvación. No ninguno de nosotros. En el mundo hay gente buena. Todos podríamos decir que conocemos a alguien que es bueno y a veces gente que no son cristianas. Hay hombres fuera de Dios, fuera de la iglesia, que son buenos padres, que aman a sus hijos, que son esposos fieles. Hay incrédulos que son honestos, que son filántropos. Pero las cosas buenas no se trata solamente de hacer las cosas buenas que nosotros creemos, sino hacer las cosas bien según Dios ha mandado y para que Dios se lleve la gloria. Cuando tú le das de comer a alguien y lo anuncias por el Facebook y lo anuncias por todos lados que todo el mundo sepa, ¿quién se está llevando la gloria? Y te vas a dar cuenta que aunque sea algo bueno, tiene un fin malo, porque lo único que querías era tú resaltar. El pecado distorsiona la realidad, porque no hay quien quiera hacer lo bueno.
la mayor parte de la gente siempre buscará hacer el mal, pero no es por otra cosa, sino porque el pecado los tiene aprisionados. El pecado daña nuestro comportamiento, dice el verso 12, y vamos a darle un poquito más rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué la gente hace cosas malas? Porque el pecado los ha invadido. Y ahora vemos tantas perversidades que nos invaden por todos lados. La inclusión la encontramos en un sinfín de series, en un sinfín de películas. Y están abordando a nuestros hijos en la escuela y están abordando a nuestra comunidad, a nuestra localidad, en la música, en las películas, porque el pecado daña el comportamiento. Nunca vas a poder ser bueno si no tienes a Dios en tu corazón. Podrás hacer algunas cosas buenas, pero nunca podrás ser realmente bueno si no tienes a Dios en tu corazón. Verso 13. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. El daña nuestro comportamiento. El pecado daña nuestra forma de hablar. Y no hay quien hable el bien. Nuestras conversaciones revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en nuestros corazones. El texto dice que la boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros encontramos que hay chismes, que hay murmuraciones, que hablamos a las espaldas de los demás, que mentimos de los demás y nos hace darnos cuenta cuán malo somos por causa del pecado. Pero el chisme es divertido, ¿cierto? Pero el criticar a otros es algo que a veces hasta nos emociona poder hacerlo. Pero Dios nos dice, no podemos nosotros actuar de esa manera. El pecado nos ha hecho así. Si quieres saber cuán malo es un hombre, dice este dicho, escucha lo que dice. Su forma de hablar, su forma de dirigirse a los demás, los chistes que cuenta, las anécdotas que dice, nos declara quién verdaderamente es esa persona. Él podrá decir que es un santo y él podrá decir que hace muchas cosas buenas, pero su forma de hablar lo delata. Si él tiene a Cristo en su corazón, hablará con prudencia, hablará con amor, hablará con cuidado. Si él no tiene a Cristo en su corazón, hablará puras cosas malas. Dice Santiago, ¿quién no ha pecado con su lengua? La lengua, aunque es un miembro muy pequeño, corrompe toda la rueda de la creación. Cada uno de nosotros debe de entender que el pecado que mora en nosotros va a ser delatado por la forma en que nosotros hablamos. Todas estas cosas son para decirnos, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo porque el pecado ha corrompido tu forma de hablar. El pecado ha corrompido tu comportamiento. El pecado ha corrompido tus deseos y el pecado ha corrompido tus razonamientos. Dice el verso siguiente, verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto, y dice el 16, y desventura hay en sus caminos, 17, y no conocieron camino de paz. ¿Saben qué hace el pecado? El pecado daña nuestras relaciones interpersonales. El pecado hace que estemos en guerra uno con otros. Un homicidio a los ojos de Dios es aquel que en su mente se enoja con alguien. Y es aquel que daña a los demás con sus palabras. Es aquel que descarga su ira hacia los demás. Si tú eres el que le grita a las personas cuando vas manejando, si tú eres el que se enoja rápido y rápido estalla hacia los demás, te das cuenta que eres un pecador que necesita de Cristo. Porque el pecado no nos deja estar en paz unos con otros. Por último, la última parte del verso 10, el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Saben con quién más daña nuestra relación el pecado? Con Dios. El pecado daña nuestra relación con las personas
y daña nuestra relación con Dios. Debemos de darnos cuenta que el pecado nos ha separado de Dios y que no podemos tener una buena relación con Él mientras estemos en pecado. Y cualquier pecado es suficiente para separarnos de Dios. Lo veíamos hace rato. ¿Eres avaricioso? ¿Eres altivo? ¿Eres orgulloso? ¿Eres mentiroso? ¿Eres murmurador? ¿Eres desobediente a tus padres? Entonces hay pecado en ti. Y la paga del pecado, dice Romanos más adelante, es... Entonces, el pecado daña nuestra relación con Dios. Cuando tú quieres tener una verdadera relación con Dios, tienes que dejar de tener una relación con el pecado. Si como hijo de Dios, o si tú crees que eres un hijo de Dios, pero te deleitas en el pecado, déjame decirte que no eres hijo de Dios. Si tú crees que eres hijo de Dios, pero también te gusta practicar los chistes groseros, los chistes de doble sentido, si te gusta tener malas relaciones amistosas, si te gusta andar haciendo de vez en cuando algunos males, déjame decirte que no tienes una buena relación con Dios. ¿Cómo podríamos vivir con Dios y con el mundo? Es incompatible, porque o estamos con Dios o estamos contra Dios. No hay términos medios. Tenemos nosotros que darnos cuenta que hay que acercarnos a Dios y hay que dejar el pecado atrás si queremos tener una buena relación con Dios. Entonces, ¿sabes por qué no hay justos? No hay justos porque tu relación está tal vez hoy dañada con Dios. Para que haya justos, hay que tener siempre una buena relación con Dios y hoy carecemos de eso. En conclusión, dice el verso 19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca. Es decir, nadie puede llegar a ser cristiano hasta que deje de autojustificarse basándose en su propia obediencia y reconozca que lo que Dios dice es verdad. Nadie puede llegar a ser cristiano mientras siga pensando, yo no estoy tan mal. Mientras siga diciendo, es que lo hice porque me equivoqué, es que lo hice porque no sabía, es que lo hice porque yo pensé. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle, reconozca y se transforme. No hay ningún justo. Bueno, en realidad hubo un justo. Hubo un justo que fue justo desde que nació hasta que se murió, que en él no se halló pecado en toda su vida, pero nadie más que él ha sido justo. Todo esto, recuerden, la carta a los romanos no está escrita a los judíos, sino está escrita a la iglesia en Roma. Es decir, esta carta fue escrita a una iglesia de creyentes, a una comunidad de creyentes. Por eso, en esta carta estamos incluidos tú y yo. Por eso, esta carta es para recordarnos continuamente la situación en que nos encontrábamos tú y yo y que debemos de llevar con amor, con orgullo, con pasión el cristiano que hoy somos, entendiendo el amor de Dios y cómo esto impacta en nuestra vida y en la vida de los demás. La gente se acercará o se alejará de Dios dependiendo de cómo vivas tú. No olvides que tú eres el representante de Dios. No olvides que eras tú sin Dios para que vivas siempre con esa humildad. Tú eras enemigo de Dios y Él decidió rescatarte. Si no entiendes esto, si no vives bajo esto, siempre vivirás un cristianismo de ficción. Siempre vivirás un cristianismo donde no hay frutos. Y no hay frutos porque tú te consideras que estás bien. Porque tú consideras que has hecho lo suficiente. Dice el Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que creen que necesitan seguir haciendo más cosas para Dios, porque nada es suficiente. Ellos se esforzarán por estar haciendo más y más porque reconocen la gracia de Dios. No hay justos. Tú no eres justo. Yo no soy justo. Yo necesito de un Salvador porque muchas veces me equivoco, porque muchas veces hago cosas malas. Y cada vez que intento ganarme el cielo por las cosas que yo hago, me doy cuenta que no puedo. No hay justo.
Y todos necesitamos de alguien que nos justifique.